Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Claudia Villairibe y este es un episodio más de Conversando con los Expertos. El día de hoy me acompaña un médico que juega un papel muy importante en el control de nuestra salud. Y el día de hoy nos va a hablar de diabetes. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones aquí en este programa, pero es un tema que precisamente afecta mucho a nuestra población, ya que México es un país donde la obesidad se da pero muchísimo, está muy a la alza y esto va ligado mucho al tema de diabetes. Hoy me acompaña la doctora Miriam Sánchez, endocrinólogo. Gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues vamos a empezar a platicar un poquito. La diabetes es una condición que desafortunadamente en nuestro país es muy prevalente, casi el 20% de la población vive con diabetes, entonces sí es un tema que nos compete mucho a muchos médicos, a todos los médicos realmente. Doctora, ¿y esto ha crecido y ha cambiado con los años o el diagnóstico es un factor muy importante que antes no se sabía que muchas personas en nuestro país padecían esta enfermedad y hoy sí lo sabemos y muchas veces oportunamente para un control? Sí, hay una tendencia mundial a un aumento de la prevalencia de esta enfermedad desde edades mucho más tempranas de lo que existían antes. Desafortunadamente sí, ya hay niños menores de 10 años que empiezan a tener diagnóstico de diabetes tipo 2, que antes era más como de los adultos, pero actualmente sí hay una tendencia general de un aumento del diagnóstico. También ha aumentado los escrutinios, los tamizajes en muchas poblaciones para detectar la enfermedad y pues eso también tal vez ha contribuido a que haya un mayor diagnóstico y aún así, aunque suene como que hay mayores diagnósticos de diabetes, muchas personas que viven con diabetes no saben de su diagnóstico y ese es un porcentaje también muy alto de personas que viven con diabetes que no conocen que tienen ya la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo o en el caso de los niños, como me comentas, cuál sería la causa por la que tienen diabetes? ¿Hereditaria? Más que hereditario es un componente genético, una predisposición genética. Si un niño su mamá tuvo un embarazo en el que tuvo diabetes gestacional, es un niño que ya nace con algo que se llama programación fetal, que lo va como a condicionar a que tenga un mayor riesgo de desarrollar diabetes en edades más tempranas o prediabetes o resistencia a la insulina. Igual, entonces sí hay un componente genético muy importante. También por ser raza mexicana latina tenemos un riesgo también aumentado de vivir con diabetes y también pues componentes de nuestro entorno, el estilo de vida, la alimentación, la actividad física, todos esos componentes, es como un rompecabezas. Y de todos esos componentes estamos, creo que, batallando mucho con el estilo de vida. Eso es como lo más difícil de cambiar. ¿Qué se está haciendo en la actualidad, doctora? ¿Qué es lo que tú recomiendas para hacer esos cambios de estilo de vida en alguien que ya tuvo diabetes? Después nos hablas de la prevención, pero ahorita específicamente alguien que ya fue diagnosticado, ¿cuál sería el cambio de estilo de vida drástico, verdad? Sí, sí es un cambio importante. Siempre le explico a los pacientes que el tratamiento, el pilar más importante, más fundamental son los cambios de alimentación. Llevar una alimentación balanceada, tampoco es que llevemos unas dietas súper estrictas, siempre teniendo una buena relación con los alimentos, con la comida, pero enfocado siempre, si podemos ir con un nutriólogo, si yo vivo con diabetes y puedo ir con un nutriólogo que sea especialista en diabetes, está excelente. Eso siempre es muy bueno, porque el enfoque es diferente, ¿no?, de un nutriólogo en general. Pero sí, lo principal, el pilar así fundamental es el tratamiento médico-nutricio y llevar una alimentación balanceada, hacer actividad física, mínimo 30 minutos, 5 días de la semana de actividad moderada. Eso es lo que se recomienda mundialmente para tener un poquito, caminar no está mal, evita que seamos sedentarios, pero sí tenemos que agregar un poquito más de actividad física, entendiendo que si yo soy una persona que tiene poca movilidad, a lo mejor no voy a poder hacer muchísimo ejercicio, pero es de acuerdo a mis capacidades, la actividad física que yo voy a realizar, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico, la sospecha ante una enfermedad silenciosa? Si nos vamos ¿cómo puedo sospechar si yo vivo con diabetes? Los síntomas que a veces nos dicen del libro, que es que tengo mucha hambre, tengo mucha sed, voy mucho a orinar, al baño. Esos son como los 3 datos de cuando yo ya vivo ya con la condición y está muy descontrolado. Ya concentraciones muy altas de glucosa nos van a dar esas molestias.
pero puede ser que a lo mejor yo tengo un familiar cercano, papás, hermanos, abuelos que vivan con diabetes, sí tenemos un riesgo aumentado de vivir con esta condición y sí está recomendado hacernos estudios al menos una vez al año de, así puede ser una química sanguínea general, puedo agregar una curva de tolerancia oral a la glucosa, puedo también tener una hemoglobina glucosilada, que son estudios que a nosotros nos sirven para saber cómo está el metabolismo de los carbohidratos en nuestro cuerpo. También si yo tuve un embarazo y tuve diabetes gestacional, también tengo un riesgo aumentado de vivir con diabetes en los primeros 3 a 5 años después de que tuve ese diagnóstico. Y en general, si yo llevo un estilo de vida que no es muy saludable, si vivo con exceso de peso, también son condiciones que nos aumentan el riesgo de desarrollar este tipo de alteraciones. Que van mucho de la mano. Una vez hecho el diagnóstico, ¿cuál sería la forma más adecuada de tener a un paciente con diabetes en control? Que lleve una vida lo más parecida a lo normal, sin que sea una carga y un peso este padecimiento. Realmente volvemos al mismo pilar, la alimentación balanceada es la parte más importante del tratamiento, o sea, a veces hasta más importante que los medicamentos, es una buena alimentación, guiada siempre por un nutricionista o alguien especializado en diabetes, también la actividad física. Eso es como lo fundamental, y tener un buen seguimiento por nutriología, un buen seguimiento por endocrinología, un buen seguimiento o cualquier médico que sea también, que esté capacitado para tratar a un paciente que vive con diabetes. Eso también es clave para que el paciente tenga el menos riesgo de complicaciones posible. Doctora, somos tan buenos para comer en este país y tenemos tanta riqueza de comida aquí, pero a ver, yo veo a personas que ya están diagnosticadas y que se están incluso administrando el medicamento, insulina, pero se lo ponen y creen que ya pueden comer todo. ¿Esto es correcto? No nos da derecho a volver a la vida habitual de malos hábitos, porque en realidad no es... Es como poner un taponcito, como ponerle una curita a una herida gigantesca, ¿no? O sea, que solo estés utilizando un medicamento, pero no estás cambiando lo demás, nunca vamos a tener el efecto que deseamos si hacemos las cosas, llevamos nuestro tratamiento de esa forma. Sí tenemos que ser lo más disciplinados que se pueda con la alimentación, con la actividad física y también con el seguimiento adecuado por nuestros médicos, y llevar también un tratamiento adecuado. O sea, la parte que nos toca como médicos es darte el tratamiento ideal, el tratamiento que mejor te queda, y la responsabilidad como paciente es pues lo que está más allá de los médicos, ¿no? Llevar una buena alimentación, llevar una buena actividad física, eso ya depende completamente de nosotros. ¿Cuáles son los tratamientos en la actualidad para la diabetes? Actualmente hay muchas opciones, hay opciones que también nos benefician, no solo me ayudan a controlar mi glucosa, me ayudan a disminuir el riesgo de tener infartos, de tener embolias, de desarrollar problemas en mi hígado, en el riñón, de desarrollar también problemas como retinopatía por diabetes. O sea, hay medicamentos que nos traen ahorita muchísimos beneficios. Son tomados, pueden ser también inyectados, no precisamente insulina, como el nuevo grupo de medicamentos que se ha hecho muy popular en los últimos años, que ya llevamos más de 5 años, más de 10 años utilizando ese tipo de medicamentos, que son los agonistas de GLP-1 o los agonistas duales, que también son medicamentos inyectados, se aplican una vez a la semana, los más recientes, y tienen un perfil de seguridad muy bueno para el paciente adecuado, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de no controlar la diabetes? Un paciente que no lleva un buen control, que está descontrolado todo el tiempo, fuera de metas, tenemos metas de tratamiento, tenemos ciertos parámetros de presión arterial, de glucosa cuando te despiertas, 2 horas después de que comes, también tenemos rangos de cómo queremos que esté los triglicéridos, el colesterol. Si estamos fuera de todas esas metas, tenemos un riesgo aumentado de complicaciones que afectan a pequeños vasos sanguíneos o que afectan a grandes vasos sanguíneos. Pueden ser complicaciones como las que más escuchan los pacientes de retinopatía por diabetes, o sea que puedas tener cataratas, glaucoma, infartos muy pequeños en la retina, que eso también aumenta mucho el riesgo de tener ceguera o de tener pérdida de la visión, que tengas alteraciones en tu riñón, que a veces ya en casos más complicados que puedas requerir hasta diálisis, que tengas mayor riesgo de amputaciones por una infección que no se trata, no se recupera rápido porque tu glucosa está demasiado descontrolada. Ese tipo de alteraciones también nos puede conducir a una amputación, desafortunadamente. Y
aumenta el riesgo de tener infartos o tener embolias. Desafortunadamente, la mayoría de las complicaciones microvasculares, que así se llaman, no macrovasculares, son irreversibles. Si nosotros ya tenemos una complicación de este tipo, es muy difícil que se pueda revertir. Hay ciertos estudios recientes, ciertos medicamentos que nos pueden ayudar más en el caso de la nefropatía, del daño renal, pero el resto de las complicaciones desafortunadamente solo se tratan, se acompañan y como tal no tienen ya una cura. ¿Desaparece la diabetes una vez que se diagnosticó y tuvo un tratamiento y un control bueno? ¿Puede desaparecer? Y podemos lograr remitir o curar de cierta forma la diabetes en pacientes que tienen ciertas condiciones, que tengan un diagnóstico muy reciente, que tengan cierta categoría de edad, que no tengan otro tipo de complicaciones. Sí podemos remitir el diagnóstico y acompañar, o sea, y también se relaciona mucho con una reducción de grasa visceral o de reducción de peso en general o del exceso de peso que tenemos. Y que a la vez el tratamiento ayuda para bajar de peso, el control de diabetes. Sí. Doctora, pero a ver, eso es una motivación, si ya se habla de una remisión, que la verdad hace años no se hablaba de esa posibilidad, eso es una muy buena motivación para todas aquellas personas que sospechan, porque a veces nos pasa de que a la primera sospecha automáticamente nuestro cerebro dice no quiero ir porque sospecho que me van a decir que tengo esto, y realmente no nos sentimos tan mal como para ir a urgencias o algo, pero esto es un muy buen aliciente. Sospecho, voy porque sí, se puede remitir, ¿correcto? Sí, es correcto. Entonces, sí, a veces hay gente que no se quiere hacer los estudios porque dices, no, a lo mejor sé que la voy a tener alta, sé que ya voy a tener ahí la glucosa súper alta, mejor no me los hago, pero siempre si detectamos esta condición de forma muy oportuna, o por ejemplo si yo estoy apenas en rango de prediabetes, sí podemos revertirlo y estamos muy a tiempo de hacer muchas intervenciones en la alimentación, en la actividad física, farmacológicas también, para no tener un desenlace pues catastrófico o que ya yo me detecte en formas más avanzadas de la enfermedad, ¿no? Doctora, ¿a qué le llamas prediabetes? La prediabetes es una condición en la que las concentraciones de glucosa no están tan elevadas como en un rango de diabetes, pero tampoco están normales. Y se ha visto que desde esas elevaciones pequeñas, en diversos estudios, ya empieza a haber complicaciones en nuestro cuerpo, ¿no? Ya empieza a haber daño por esa glucosa que empieza a estar un poquito elevada. Entonces, a veces te hacen estudios y a lo mejor alguien te los interpreta y te dicen, o tú los ves y dices, no, pues la glucosa me sale que no me sale ahí el asterisco que está en rango de diabetes, ¿no? Pero si nosotros revisamos o alguien que está capacitado en este tipo de condiciones te dice, oye, ¿sabes qué? No la tienes normal tampoco, esos rangos son los que ya nos indican que estamos en una preenfermedad, ¿no? Que estamos ya empezando a tener ese tipo de alteraciones. ¿La diabetes se trata en conjunto, se trata integral, varios médicos? Exacto, si es una enfermedad de un enfoque integral de tratamiento, te tiene que ver un nutriólogo, te tiene que acompañar también tu endocrinólogo, o también pueden ser médicos internistas, pueden ser médicos generales. Por eso les digo que es una enfermedad de todos los médicos, hasta los ginecólogos deben saber acerca de cómo se trata la enfermedad, ortopedistas, todos, porque a todos nos toca ver pacientes o personas que viven con diabetes. A veces hasta entrenadores especializados, odontólogos también, oftalmólogos también forman parte del seguimiento de personas que viven con diabetes. Podólogos, todo sí, tiene que ver. Es un equipo enorme, a veces sé que como pacientes a veces deseamos que un solo médico nos atienda todo, ¿no? Pero en estas enfermedades que son muy complejas o que tienen muchas complicaciones en muchos órganos de nuestro cuerpo, sí, muchas veces es necesario que nos vean muchos médicos, hasta dermatólogos, porque tengo un hongo en la uña, que es muy frecuente en personas que viven con diabetes. O sea, sí es un equipo grande a veces. Pero aún así, además del equipo multidisciplinario, yo creo que la importancia de este programa y de dar esta información es precisamente para que las personas sepan que acudan al endocrinólogo en este caso, y de ahí los vas guiando y tomando de la mano para poder tratar esta enfermedad. Porque sí, de repente como paciente, a veces dices a qué médico me voy, no sé si tengo diabetes, pero me voy sola a los laboratorios, me voy sola al internista, ¿qué hago, verdad? La importancia que a veces el trabajo del endocrinólogo no lo conocemos tanto en la parte de los pacientes,
pero pues te agradecemos que hoy nos des toda esta información. ¿Alguna recomendación que quieras darles, doctora? Vamos, y si nos permites poner tus redes también para que te sigan y puedan acudir a una consulta contigo. ¿Alguna recomendación que quieras darle a la población? Parte de lo que hemos dicho en todo este bloque acerca de que como población mexicana tenemos un riesgo muy aumentado de tener, pues no solo diabetes, también muchas enfermedades cardiometabólicas. Sí es importante hacernos pruebas de escrutinio, pruebas de tamizaje desde edades pues ahora tempranas, niños, si tú ves a alguien, si tu hijo ves que tiene en ciertas partes de su cuello como un poquito más oscuro, si te están saliendo muchas verruguitas en esta parte de tu cuello, si por ejemplo estás notando que estás aumentando de peso y antes no era así, te está costando trabajo bajar grasa visceral o que estás teniendo mucha sed, estás teniendo mucha hambre, muchas ganas de orinar o también que tienes un familiar cercano, papás, hermanos, abuelos que iban con diabetes, sí hay que checarnos, que forme parte de una rutina de que cada año me voy a hacer como un check-up así general y eso nos ayuda mucho a detectar oportunamente. A lo mejor no pasa nada, no tienes factores de riesgo, no hay que preocuparse, pero a lo mejor sí y si lo detectamos en momentos oportunos, tempranos, pues tenemos mayor seguridad de que probablemente el tratamiento te ayude a revertirlo si apenas estamos empezando o simplemente de tratarlo a tiempo, ¿no? Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Esto fue Conversando con los Expertos. Yo soy Claudia Villairibe y te espero en otro episodio más. Elige New City Hospital, calidez e innovación para tu salud en un ecosistema de salud integral.